Mira, pues al momento lo que hemos platicado va en aspectos geográficos, aspectos demográficos. En este tercero, en aspectos políticos, me hace raro que ya no se ha metido. Tiene que ver, pues bueno, con la parte sobre todo legal, sobre todo al entorno de historia, porque ojo, a lo mejor lo que se te ocurre a ti como innovación o como proyecto o como estrategia, son cosas que debido a la historia del lugar en donde estamos, a lo mejor no se puede, o a lo mejor sí se puede por la historia, ¿sí? Ver las divisiones políticas, sobre todo la parte del ver el desarrollo, el plan de desarrollo y ver las barreras que puede existir. Aquí para el ejemplo más claro de barrera, se me ocurre lo que sucede con muchos bares. Por ejemplo, de repente el bar hizo un estudio de entorno económico, de la parte de entorno geográfico, y se da cuenta que está en una colonia bien y que no hay suficientes bares por esa colonia. Dice, wow, ya, primera palomita, ¿no? Y después es una empresa que de alguna manera son de chavos, estudian los chavos y de alguna manera hacen una oferta buena y parece que todo va viento en popa, ¿no? Dices, ya tiene las dos palomitas. ¿Y qué pasa si no te preocupas de este tercero? Lo que mucho sucedió. Se pusieron en colonias en donde son colonias residenciales, en colonias en donde habitan un montón de personas que no tenían en sus casas ruido y que ahora lo tienen, que se quejan con, por ejemplo, presidencia municipal, van con eso y dicen, oye, pero ¿por qué estás poniendo cosas de ruido en mi colonia? Y pueden tumbarlas. De hecho, conozco mucho de eso, las licencias municipales. Es más, incluso te pueden negar la licencia municipal, ¿sí? O, por ejemplo, se te ocurre poner un bar cerca de una iglesia, ¿sí? Cosas que también está súper mega prohibidísimo, ¿sí? Y ojo, estoy hablando de bar y no estoy hablando de negocios todavía más oscuros. Sí, con un bar es más que suficiente. O sea, no tienes que estar cerca de una iglesia, cerca de una escuela. ¿Sí? Entonces son cositas como de los básicos que a veces no se consideran. Dentro del ¿Y, aspecto, ¿mande? y los bares del centro? Y los bares del centro, bien, gracias. De hecho, Están, están cerca de una iglesia, están cerca de una escuela. sí, que de hecho, que ¿cómo te explico? También tiene que ver del presidente municipal que tienes en turno y los desarrollos que quieran hacer. Que justamente es la cosa. Vivimos en un mundo que nos guste o no, es político. Sí, ajá, depende del color. Ahora sí que literal. En teoría no Pero, debería ¿cuán- pero ¿cuántos años no tienen esos bares en Colima? lo suficiente. Es que en teoría, es más, en teoría no debieron estar en toda la pandemia esos bares. Y estaban abiertos. ¿El DMT cómo funcionó? ¿Sí? Y no es tan lejos. Tu casa, o sea, donde vivo, donde está para tu casa, ubicas Robusto 70. De ahí no salía. Ah, ok. Vivo a 2 cuadras de Robusto 70, ¿Hacia abajo? hacia el lateral, allí por donde está la Perpetuo Socorro, A la iglesia, espaldas. por la misma de la iglesia. Ujú. O sea, me queda Robusto. Yo no he visto cerrar a Robusto en toda la pandemia. ¿Sí cerró? ¿He escuchado música? No, sí cerró. Hubo un tiempo, cerró un mes y Ujú. hace poquito acaba de cerrar 15 días. Sí Pero lo cerraron. tiene, pero cierra bien poquito porque yo escucho la música todas las semanas. Porque es lo que, por lo que dijo el gobierno. Ujú. Respetaron, ellos sí respetaron. ¿Sí? Es que yo tengo conocidos que trabajan ahí y veo publicaciones en el Face y Ah, ok. cerraron. Sí Pues cerraron. no sé si tienen un cuate que vive ahí que pone música todavía esos días, porque yo no dejaba de escuchar. A lo mejor ya estaba diciendo, estaba cerrado, pero usted escuchaba como Dios lo escucha. No, pero sí Chance, cerraron. ¿verdad? Una de esas, pues yo escuchaba. Bueno, dejémoslo por ahí. Ok, entonces, pues bueno, el aspecto político sí es importante y sobre todo si quieres estar en regla. Hablando de político, algo que sucede en la política colimense y mexicana es que a veces no todo tiene que estar en regla, justamente, ¿sí? Pero bueno, estás metiéndote en algo, en tomadores de decisiones y nos guste o no, tenemos que ser parte de esta política, ¿sí?
De hecho, vas a ver que los empresarios colimenses, o por lo menos las empresas pequeñas colimenses, suelen estar inmersos en la política. Mucha gente que son dueños de negocios están en cámaras empresariales, están en eventos políticos y ahí están, metidos, ¿sí? Que saben la importancia de tener conocimiento a tiempo de la parte política. Tuve un jefe que estaba bien metido en la política y le funcionaba, no le funcionaba, no le pagaban nada de la parte política, pero para lo que le funcionaba es que la información le llegaba 2 días antes. Con esos 2 días antes era más que suficiente para empezar a planear y cambiar todo. ¿Sí? La importancia de recibir la información antes que el resto. Es increíble, también es bueno para los negocios eso. Y el entorno económico, pues definitivamente vivimos en un lugar en donde dependemos de la lana, no hay socialismo en México aún, y entonces dependemos totalmente de la aprobación de la gente y dependemos también de las variables económicas, queramos o no, y lo dijimos la sesión pasada, ¿no? Puede que seamos un muy buen producto, que la gente lo quiere en una muy buena colonia, con todo a favor, pero si el entorno económico no te pone en orden de importancia en primer lugar, bailó. Si estamos en una situación de carencia. Si estamos en una situación de abundancia, pues no necesitaba ser el primero ni acaso, sí, todo lo demás iba como fluyendo, pues ibas a tener el suficiente ingreso. Checar un poquito el entorno económico es estar viendo las noticias, en pocas palabras. Si estás viendo las noticias relativamente seguido, le insisto, si estás a tiempo, puedes adecuar, pero si estás tarde, está difícil. Yo lo veo como surfear olas, ¿sí? Te puede reventar la ola si no lo ves antes, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto para qué sirve? Esto, como se están dando cuenta, es una práctica inicial, ver el entorno, pero yo recomendaría más que una práctica inicial que fuera un método. ¿Qué es esto? Cada cierto tiempo revísalo. Como cuando estás manejando en tu carro o en tu moto, que estás revisando tus espejos, lo mismito con la parte del entorno, ¿sí? Cada cuánto ha cambiado. Hablando de que no salías de ahí por el Robusto 70 o de que de estos locales de por ahí del centro, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco esos lugares y digo, deberían haber cambiado su mercado y su forma desde hace muchos años, ¿no? Se han mantenido exactamente igual muchos de estos negocios, ¿sí? Sí, o sea, híjole, ¿cuántos años pasó el taurino para que cambiara algo? ¿Sí? Muchísimos. Y luego se pregunta por qué no tiene tantos clientes. Digo, pues mi hijo, cámbiale, ¿no? El mercado cambia. La gente de ahora a los 30 años no piensa igual que la gente de antes a los 30 años. Porque también eso sucede. Otra cosa que les doy de tip, y disculpen que estoy metiendo como mucho de mi cuchara, pero es que cuando hablemos de mercado meta, no solamente piensen de mercados de edades, sino mercados de generaciones, que es diferente. Cuando tú, Cristian, tengas 35 años, o sea, casi en mi edad, ¿sí? Vas a tener unos modelos de pensamientos, gustos, etcétera, diferentes a los míos, ¿sí? Porque tu entorno, tu vida, todo lo que sucedió a tu edad, te dicta lo que te va a gustar. Aunque tengas cosas similares por las vivencias más o menos similares, ¿sí? Y eso es a lo que vamos. Por ejemplo, la gente de hoy, a sus 30 y tantos, aún juega con videojuegos. Se dice que la gente que nació en el año 2010 aproximadamente va a salir de la casa de sus papás a los 40 años. ¿Sí? Cosa que antes, pues a los 15 ya te estaban dando las patadas. ¿Sí? Pero las generaciones cambiaron, la economía cambió, la circunstancia cambió. ¿Sí? Y eso, conocerlo en una planeación estratégica es vital e importante. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, a los que les gusta vender cosas, se viene la generación DINK, 2 ingresos no niños. Se viene esa generación. ¿2 ingresos qué? No lo oí. 2 ingresos no niños. Oh. Parejas de esposos que no tienen hijos y que deciden cada quien trabajar por su lado para que los ingresos vayan directamente a viajes, directamente a cosas de eso.
Suena bien, ¿no? Es lo que se viene para mucha gente, que de hecho ya viene de Estados Unidos y de Europa. Pero eso se está replicando desde hace algunos años para acá. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le haces tú como empresa? Pues bueno, a lo mejor si eres agencia de viajes, pues ya se te ocurre algo, por ejemplo, más tipo travel de ese tipo, etcétera, etcétera. Ojo, que digo que se viene como tendencia no significa específicamente que vaya a suceder con todos. ¿Sí? Un grupo de población va a suceder con eso, otro grupo de población a lo mejor va a tener más hijos, etcétera, etcétera. Pero depende de tu público meta. Dame un segundito. Dígame. ¿De? Disculpen, pero es que me acaban de avisar que tengo las luces prendidas. Entonces, del carro. Ahorita en unos 10 minutos voy. Te quiero cerrar con ustedes esta parte. Quería decirles cómo cambia todo, ¿no? Cómo cambia el entorno, cómo cambian las cosas dependiendo de la zona del tiempo y también hay que verlo de parte de recuerden, las palabras te entiendo, anticiparte y entre mejor te anticipes, mejor, ¿vale? O sea, traten de ganarles a los demás en información y trata de analizar mejor a quién vas y su momento de vida, ¿sí? Las motos, por ejemplo, Alondra, qué bueno que ya te estás conectando, ¿sí? Las motos que quieren ahorita, las personas no van a ser exactamente igual a las que querían antes, ni las que vayan a querer en un futuro. Entre mejor te anticipes a eso, más podrás venderlas. Muy bien. Y bueno, el segundo tema, y antes de que cualquier cosita, es el planteamiento del problema. Todo problema tiene que nacer por un planteamiento, ¿sí? Significa que debes de tener un buen raciocinio de cuál es tu problema principal y entre mejor hagas herramientas para poder diagnosticar el mismo, vas a tener, y según tenía un maestro que me lo decía y me encanta esta frase, que un buen problema diagnosticado es un problema casi resuelto. Significa que muchos de los problemas que nosotros tenemos vienen desde la mala concepción del mismo. Si podemos obtener una idea real del problema, tal vez podamos encontrar un marco de solución más fácil. Muy bien. Entonces, ¿a qué sirve plantear un problema? Pues bueno, simplemente a veces es para inclusive reducir esfuerzos, ¿sí? Se me figura como hay un chiste, espero poderlo contar bien, de un cuate que va con el doctor y que dice, oiga, disculpa, es que fíjate que me toco aquí y me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele. ¿Qué tengo, doctor? El dedo fracturado, ¿sí? Entonces, resulta ser que muchas veces vemos los síntomas, pero no vemos las raíces del problema, ¿sí? Entonces, parte de lo importante es tener una herramienta básica, sencilla, que nos ayude a diagnosticar ese problema como tal, ¿sí? Entonces, una de estas herramientas, tal vez algunos ya la conozcan, tal vez otros para ustedes es la primera vez, es el árbol de causa y efectos, ¿sí? Me pregunto al público, ¿la han usado alguna vez el árbol de causas y efectos? No. Yo ¿No? no. No. Pues no. ¿No, Cristian? ¿No, sí? Bueno, a veces. Pero sí la conoces. El árbol no, Las causas. pero sí lo que causa y el efecto que tiene, sí. Pues no te preocupes, está bien. Esa es parte de... Ok, Bueno. lo que vamos a hacer, o más bien, de hecho la tarea del día de hoy, que no tiene retroalimentación, la retroalimentación sería el viernes, sería ver el árbol de causas y efectos. El árbol de causas y efectos es una técnica para identificar situaciones. Y como los mexicanos somos re buenos para contar causas y efectos negativos, lo primero que hacemos es detectar todos los causas y efectos negativos de algún problema central. Lo primero que necesitamos es un problema central. Por ejemplo, a lo mejor si es algo personal, podría ser, oye, ¿por qué tengo bajos ingresos? O por un problema central, si fuera una empresa, es, oye, ¿por qué a lo mejor se me acaban los productos del almacén? O un problema central, siendo una empresa de motos, oye, ¿por qué no llegamos a las metas este mes? Y así sucesivamente,
¿sí? Tenemos un problema central, ¿sí? Normalmente cuando no hacemos la herramienta, vemos síntomas. O sea, es que pasó esto, son síntomas. Y normalmente no vemos una causa raíz, ¿sí? Las causas raíz, o más bien, las causas son las cosas que originaron esto, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, que las bajas de ventas de las motos, por poner algo bien específico, tenía que ver a lo mejor por la pandemia, porque a lo mejor falta capacitación en los chavos para poder hacer unas ventas consultivas, que a lo mejor no hay técnicas suficientes de marketing digital, a lo mejor los procesos todavía no están bien definidos. A lo que escuchaba el día de ayer, me decías que tenían procesos que tenías que por default hacerlos medios por la derecha o izquierda, significa que son procesos que son ambiguos o que no te permiten dar pasos rápidos. Y entonces son una bola de causas que están surgiendo que tengas menos ventas de las que quisieras, por ejemplo, de ese problema central. ¿Sí? ¿Ok? De esas causas tienen sus efectos, cada uno por manera individualizada, es decir, tiene una serie de consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, cambiándole de tema si quieren para que no sea simplemente de motos, porque pensé de 2 de 4, pero por ejemplo la escuela, ¿no? Cuando hago de árbol de causa-efectos, a lo mejor estamos hablando de la escuela digital versus la escuela física, ¿no? Y empiezan a salir un montón de problemas, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya que tienes problemas, las consecuencias directas. O también puedes hacerlo con los proyectos sociales. Por ejemplo, lo hicimos una vez en un grupo de psicología con el tema central, la drogadicción que existe en colonias populares. Y existe una serie de causas y efectos de esto, ¿no? Por ejemplo, los niños rápidos se meten a las pandillas, existe una desatención de los papás o de generaciones anteriores porque los dos van a trabajar, existe condiciones de inequidad e injusticia que hacen que la persona quiera llevar una evasión, etcétera, 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 etcétera. Y empiezas a ver así como todas las causas y todas las consecuencias. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Hasta aquí alguna ansiedad, duda, comentario? No, perverso. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué se le llama árbol? Porque va generando una forma de árbol porque en la parte de arriba en la parte de abajo pones las causas, o sea, las razones por las que existe el problema, y la parte de arriba las consecuencias de que existan esas causas. Muy bien. Y está como en la imagen que ven en esta lámina en la parte izquierda. Y voy a quitarme de aquí porque se ve que las letras van a estar chiquititas. Voy a quitar. No, si me permite. Ok, ya. Y voy a dar zoom in. Por ejemplo, el problema aquí, por ejemplo, el problema central era la creación digital es vista como marginal y fuera del alcance del modelo de desarrollo. En este caso, estaban hablando de a lo mejor un modelo digital para poder hacer un desarrollo económico. Entonces, acá abajito las causas del por qué no se desarrolla. Acá arribita a lo mejor las consecuencias de esto. Dices, oye, pues porque como no estás haciendo un entorno digital, la gente que les haga el entorno digital se va a otros lugares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las consecuencias. Ya tienes todo lo negativo de este mundo, perfecto. Ahora lo que viene es transformarlo en un árbol de causas, efectos, se transforma en un árbol de medios y fines. ¿Sabían ustedes que el español es uno de los idiomas más hermosos del mundo? Porque prácticamente casi todos los adjetivos calificativos que se te ocurren tienen una versión negativa y una versión positiva. Terco, tenaz. Es el mismo rasgo, pero visto desde dos ópticas. Uno desde la parte muy negativa y uno desde la parte, oh, qué tenaz es, y continúa. Es lo mismo, nada más visto desde una parte positiva. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces la idea es traducir tus mensajes negativos por mensajes positivos y en muchos de los casos los problemas se vuelven cursos de acción. Inténtalo. ¿Sí? Intenta cambiar tus mensajes negativos y no estamos en una clase de psicología, no estamos en nada de eso. Simplemente vean eso, hagan primero, intenten hacer un árbol de causas y efectos
con los mensajes así como, falta esto, falta esto, falta esto, falta esto. Después lo transforman a positivo, es, si hubiera esto y hubiera esto otro, se resolvería el problema. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, dices, oye, ¿por qué existe la drogadicción? Porque los papás están desatendiendo a sus hijos porque tienen que trabajar. Porque los niños se juntan en pandillas a corta edad porque nadie los atiende, porque hay mucha soledad, etcétera, etcétera. No me lo pueden contar porque ya he estado en esos lugares. Y entonces va, ¿qué es lo que tendría que pasar? O más bien, si lo cambiamos a positivo, la oración cambia bien cañón. Por ejemplo, es, si existiera un programa de acompañamiento para los menores de edad, muy probablemente estuvieran siendo atendidos o tendrían atención oportuna y disminuiría la drogadicción y tal. Ojo, no estás diciendo la erradicación de cero, pero al menos que estas estrategias te están abonando a disminuir el problema o para de alguna manera darle una solución. Los programas sociales, muchos de estos están pensados bajo esta tónica y muchos de otros deberían ser pensados bajo esta tónica. Escuchar el problema y cambiarlo a una posible solución cambiándolo positivo. ¿Ok? La idea, chicos, de desarrollo del día de hoy es tratar de hacer un árbol de causa-efecto sobre cualquier tema. No lo dejo solamente de temática laboral, puede ser de cualquier tema. Y después convertirlo en un árbol de medios y fines. ¿Bien? Bien, entonces así quedamos, chicos. La idea es hacer un árbol de causa-efectos y después convertirlo de medios y fines. ¿Pueden poner cámaras, chicos? ¿No? ¿Sí? 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Entonces, atienden las grabaciones, chicos.